Pues un saludo a todos y a todas. Os presento la segunda unidad del taller de narrativa. Tanto si lo estáis siguiendo como si no, pues os puede servir. Si lo estáis siguiendo, pues es una primera presentación de aquello que os vais a encontrar esta semana en la unidad didáctica correspondiente. Y si no lo estáis siguiendo, bueno, pues por un lado os sirve para entender y saber qué es lo que estamos trabajando en este taller, pues si en un futuro os interesa, o simplemente para ver elementos o cuestiones técnicas que a lo mejor os interesa apuntar y buscar con más profundidad pues en algún libro especializado, en internet o lo que sea, ¿no? Bueno, un poco para que os hagáis vuestro propio programa y podéis estudiar por vuestra cuenta si queréis, ¿no? Si en la primera unidad veíamos los tipos de narradores externos, aquellos que estaban fuera de la narración, es decir, voces que cuentan una historia pero que no son partícipes, que no tienen cuerpo, que no tienen carne, en este caso nos tocaría ver, evidentemente, pues los narradores internos, que está claro que por oposición y como su propia denominación explica o dice, son narradores que son personajes de la historia, están dentro de la historia, tienen nombre, tienen cuerpo, tienen aspecto, tienen voz. Otra cosa ya es que sean personajes principales, secundarios, marginales, testigos, es decir, que alguien nos puede contar una historia que le ha ocurrido a él mismo o a ella misma, o alguien es testigo de algo que ocurrió, o alguien relata algo que le contaron, o etcétera, etcétera, ¿no? Ya vemos que hay muchos tipos y muy interesantes dependiendo de la historia que queráis escribir y cómo la queréis escribir, ¿no? Entonces, bueno, como siempre, la unidad está organizada en epígrafes, veis aquí un poco los objetivos, etcétera, los diferentes epígrafes que vamos a trabajar. Sobre todo, siempre hay una parte de explicación teórica mínima para entender la técnica que vais a utilizar, y después otro apartado de ejemplos donde veis esa técnica aplicada a las obras reales, a la escritura de verdad, ¿no? Entonces, bueno, eso, lo principal es tener en cuenta que, por tanto, estos narradores pertenecen a la historia que relatan. Es decir, son un personaje, ¿vale? Y como tal personaje tienen limitaciones, salvo que uno esté escribiendo una novela de superhéroes, una novela de alguien con poderes paranormales, etcétera, 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 que también tendrían que estar acotados, porque no todos los héroes y no todos los personajes fantásticos tienen el mismo tipo de poder. Bueno, de repente hay uno que vuela, pero que lo que sea, pero que no sabe hacer otro tipo de cosas, ¿no? Bien. Entonces, siempre van a tener limitaciones. Aunque sean personajes fantásticos, van a tener limitaciones. Cuanto más fantástico y más imaginario sea el personaje, mejor definido tiene que estar. Porque tiene que resultar verosímil. O sea, tú puedes tener un personaje que pueda hacer cosas increíbles, pero tiene que resultar verosímil dentro de tu narración, ¿no? Entonces, el narrador interno, también una cosa muy importante, es el tema de que se expresa con sus propias palabras. Es decir, cuando tenemos un narrador externo, podemos pensar en una voz como autoral, una voz determinada, bueno, pues que se confunde muchas veces con la del escritor, que insisto que no es la voz del escritor, es la voz del narrador, pero el personaje que habla dentro de la historia, pues habla con su propia voz. Y aquí tenemos el problema o la cuestión de la adecuación del lenguaje que veremos en otras unidades, que es decir, que tiene que ser creíble. Si el narrador es un niño, no puede hablar como un señor de 80 años. Si el narrador es un catedrático de física cuántica, no puede expresarse igual que un tipo que, yo qué sé, pues que arregla neumáticos en un garaje. Y no por cuestiones clasistas ni por cuestiones de ningún tipo, sino por cuestiones realistas, ¿no? Es decir, otra cosa es que uno quiere buscar el contraste, que uno quiera que un mecánico hable como un profesor de física cuántica. Bueno, pues también es posible, pero tiene que ser coherente dentro de la narración que vosotros tengáis en cuenta, ¿no? Y también es importante que, hablando de la voz, es importante que no todos los personajes hablen igual. Es decir, los narradores, los propios personajes tienen que hablar con su propia voz, con la voz creíble, y que se distingan de por sí con la voz, ¿no? Porque al final a veces caemos en un error muy común, que es que todos hablan como nosotros, todos hablan como el autor. Es decir, somos diferentes mini-yos repartidos en diferentes personajes, ¿no? ¿Vale? Entonces tened en cuenta que es esto, que es una voz subjetiva, sin intermediario aparente, y el peligro de caer en error técnico de desadecuación. Bueno, leéis con más detalle. Os pongo el ejemplo de Holden Caulfield, el narrador protagonista de El guardián ante el centeno, que es un ejemplo fantástico, que está muy conectado a la tradición de Mark Twain. Bueno, lo veis con más calma en la unidad, ¿no? Dentro de estos narradores, como esto es una presentación, no me voy a extender porque lo tenéis en la unidad didáctica, pues el narrador protagonista, digamos que cuenta de primera mano, cuenta su historia, lo que él ha vivido, ¿vale?
evidentemente es un narrador autosuficiente en el sentido de que cuenta lo que él ha visto, lo que ha olido, lo que ha tocado, etcétera, etcétera, ¿no? No necesita información de nadie más, ¿no? Después, aquí veis una serie de ventajas, inconvenientes de narrador protagonista, tenerla siempre muy en cuenta para saber cuáles son los pros y los contras de este narrador, los errores que es fácilmente que podéis cometer, etcétera. Otro tipo de narrador interesante es el narrador testigo, que evidentemente no cuenta su propia historia, sino que cuenta la historia que le ha ocurrido a otro, ¿no? El ejemplo clásico, pues Watson de Sherlock Holmes, ¿no? El compañero este de Sherlock Holmes que nos cuenta las aventuras de Sherlock Holmes, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene las limitaciones y el tema del acceso a la información, que un testigo siempre tiene que justificar de alguna manera cómo ha obtenido esa información. No quiere decir que tenga que hacer un informe, ni que tenga que presentar un informe al lector. Tiene que ser una cuestión que el lector entienda, aunque sea de forma implícita, de forma indirecta, no explicado, no un rollo, por supuesto, que sea creíble, que esa persona, eso que nos está contando, está legitimado para ello y que esa información lo sabe porque ha estado allí o se lo han contado o lo que fuese, ¿no? Ojo con esto, no es obligado que sea un testigo visual, porque siempre pensamos que el testigo es un testigo visual y no tiene por qué ser. Puede ser alguien que escucha algo detrás de una pared, alguien al que le llega un olor. Es decir, jugad siempre con todos los sentidos en la literatura, no solo con la vista y con las palabras, ¿no? Igual que hacemos con el otro, tenéis una serie de ventajas, desventajas, aquellos errores que son más fáciles de cometer, etcétera, etcétera. Otro tipo de narradores es el narrador editor, que es aquel narrador que presenta un texto al que ha tenido acceso. Es decir, se hace pasar siempre por una especie bueno, como si fuera un toque como de realidad, ¿no? Parece que nos lo presenta un editor y que alguien quiere darle visos de mayor verosimilitud porque ha encontrado un texto que lo presenta, etcétera. Bueno, el Cid sin... el Cid no, perdón, madre mía, como estoy, confundir el Cid con el Quijote. Bueno, el Quijote empieza así, ¿no? Que es un manuscrito que un moro encuentra, etcétera, etcétera, un árabe, perdón, y nos lo presenta con la... aunque esa parte casi no se le pasa siempre, pero el Quijote empieza así. Algunos cuentos góticos también, pues hay alguien que encuentra un manuscrito y lo presenta como, bueno, en fin, es la figura esta del narrador editor, ¿no? El justificar la autenticidad de un texto que se presenta, ¿no? Sobre todo si es un texto muy fantástico, pues que parezca que alguien lo ha encontrado, bueno, ese tipo de cosas. Quizás un poco en desuso, pero hay que dar una vuelta por ejemplo, Nabokov lo hace, si no recuerdo mal, con Pálido Fuego o va a ser otra novela, yo creo que es Pálido Fuego, también jugar con el papel del editor, etcétera. Otro es el narrador epistolar, que es el narrador que se manifiesta a través de la escritura de cartas antiguamente, cuando la gente escribía cartas, pues ahora hay novelas escritas con email, con WhatsApp, etcétera, pues puede ser una parte de la novela, por supuesto, o puede ser una novela completa, por ejemplo, como la novela clásica de Jorrello de Aclos, de las amistades peligrosas, pues son todo cartas, ¿no? Una carta detrás de la otra, detrás de la otra, detrás de la otra. Pues hoy en día se trabaja a lo mejor con el formato más de mails o textos o redes sociales o lo que fuese, ¿no? Pero digamos que es un narrador que se comunica a través de la escritura, de cartas o de mails y siempre tiene la particularidad de que se supone que ese narrador está, digamos, como en vivo escribiendo, no sabe lo que va a ocurrir, es como un narrador en marcha, ¿no? No es un narrador alguien que escribe una carta, no es alguien que escribe una novela, que empieza que acaba, con una idea cerrada, sino que va, bueno, pues escribiendo lo que en ese momento le ha ocurrido o lo que en ese momento concreto quiere comunicar, etcétera, ¿no? Otro narrador interesante y problemático en el buen sentido es el narrador en segunda persona, es decir, un narrador que habla en segunda persona. Y esto, ya veréis cuando lo leáis con calma, la unidad puede ser un narrador que puede ser externo o interno, es decir, puede ser la voz de un narrador, tú te levantaste tarde y llegaste al trabajo a deshora, etcétera. Eso puede ser, digamos, un narrador externo que le está exhortando a un personaje, le está hablando a un personaje de tú, o puede ser un narrador interno que se está hablando a sí mismo, o puede ser una cosa como entre un sitio, entre una voz y otra, dentro o fuera, que da cierta ambigüedad a la voz narradora y está ambigüedad y desorientación también, es decir, que es más fácil desorientar al lector, pero bueno, tampoco escribimos para que el lector se oriente, o sea, no estamos aquí tampoco no somos guías turísticos, ¿no? Si el lector se desorienta, pues
que aprenda a leer en el buen sentido, es decir, que entienda el mecanismo del juego que le estamos planteando, ¿no? Se utiliza mucho en procesos de conciencia, desdoblamientos del yo, bueno, bien, entonces finalmente tenéis eso, pues la combinación de narradores, como todas estas voces narrativas, estas voces de los narradores se combinan, ¿no? Las formas habituales en que se combinan, de un capítulo al otro, de un párrafo al otro, etc. Vais a ver que aquí tenéis ejemplos de Murakami, desde Murakami a Faulkner, imagínate. ¿Vale? Y luego, como siempre, un pequeño resumen de todo lo que vamos a utilizar y la parte de ejemplos. Pues aquí vais a ver algún ejemplo de narrador protagonista, William Wilson de Poe. Permitidme que por el momento me llame mismo William Wilson, etcétera. Pues estamos hablando, ya vemos que es alguien que se presenta a sí mismo, etcétera. Bueno, vais a ver cuáles son los rasgos característicos de un narrador en primera persona y un narrador interno, y en cuanto sepáis las 4 claves, inmediatamente le vais a leer una frase de un texto y vais a saber de qué narrador se trata, ¿no? Lo que os comentaba antes, también vais a tener un ejemplo de Mark Twain, de las aventuras de Huckleberry Finn, que es un narrador muy ligero, muy cercano, parecido al que utiliza después Salinger en el Guardián del Centeno, ¿no? Vamos a tener también ejemplos de narrador testigo. Un ejemplo paradigmático es el Gran Gatsby, ¿no? Es Francis Scott Fitzgerald, que el narrador nos habla de este millonario que encuentra, etcétera, etcétera. Bueno, vais a también un ejemplo del narrador editor, de Jan Potocki, Manuscrito encontrado en Zaragoza. Precisamente ese manuscrito que se encuentra comienza con advertencia del editor o de la persona que lo encuentra, etcétera, etcétera, como haciéndolo pasar por verídico, vale, en fin, ya sabéis, este tipo de juegos. El ejemplo epistolar que os pongo también es Las amistades peligrosas, que os comentaba. Hay novelas que están escritas prácticamente con correos electrónicos, como esta de Ejecutivos de Matt Beaumont. Es una novela que yo sé que existe, pero sinceramente no la he leído, pero no me ha coincidido. Pero vamos, que a veces cuando os pongo un ejemplo bien marcadito, normalmente son de textos o de novelas que yo he manejado y he analizado y he leído. Cuando simplemente la cito, pues a veces son cosas que, bueno, que sé que están ahí, pero yo no las he leído. Brácula de Bram Stoker también utiliza mucho la cuestión epistolar. Y ejemplos de narrador en segunda persona, un caso clarísimo, La muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes, que combina diferentes narradores y uno de ellos en segunda persona. Bueno, y aquí vais a tener un pequeño ejemplo de combinación de narradores en la obra Delirio, en la novela Delirio de Laura Restrepo, que es muy interesante, ya lo veréis, pero que ya veis como en un pequeño párrafo, van a aparecer bastantes combinaciones de narradores para lo que tenemos ahí, ¿no? Bueno, pero eso lo leéis con calma, etcétera. Lo de siempre, la unidad didáctica es conveniente que la imprimáis, que la tengáis en papel, que la toquéis, que la subrayéis, que hagáis anotaciones, porque es la manera en que esas cosas se os van a quedar. Y luego, pues, ya sabéis que siempre os haré llegar pues una propuesta de ejercicio de texto en la que os pediré que utilicéis alguno de esos narradores o una mezcla o lo que sea, ¿vale? Pues entendedlo todo bien, ved los ejemplos y cualquier cosa, pues estamos en contacto. Narradores internos.